no sé si hay una crisis realmente como tal, pero lo que sí creo es que todos de alguna manera necesitamos acudir a un especialista, ya sea psicólogo, psicoterapeuta. Y yo fui la primera persona en mi familia nuclear que dijo, necesito ayuda profesional porque estoy atravesando un hueco en mi vida que me imposibilita seguir adelante en situaciones como la escuela, como mis amistades, una relación. Todos necesitamos en algún momento de la vida acudir a una persona que nos pueda como orientar, guiar o conversar de algún tema que estemos pasando. Que me está haciendo complicado. Yo no tenía ese conocimiento de la salud mental y tuve que ser yo el que buscara, y ya cuando empecé a buscar o oír cosas de las redes sociales o de amigos, que dije, ok, necesito ir a terapia, necesito ayuda en esto porque yo no puedo solo. No es algo que se me haya hablado respecto a ello, realmente por parte de mis padres, quiero pensar, pero yo creo que si en algún momento yo o alguno de mis padres lo desea, podríamos buscar ayuda en cuanto a nuestra salud mental y dar algún tipo de tratamiento en dado caso que no nos encontremos bien. Yo creo que lo principal siempre va a ser compartir las experiencias que estoy viviendo. Tener a alguien de confianza creo que es muy importante, pero a veces confundimos mucho a quién es ese alguien de confianza, ¿no? O sea, voy con mi vecino y no con mi primo y ya lo sabe toda la familia, sino por eso tal vez la psicoterapia es ese espacio donde una persona pues sabe que eso va a ser confidencial, ¿no? Pero pues si uno no tiene los recursos a la mano, esa persona, pues tratar de buscar ese confidente donde yo le puedo contar mi experiencia sin que me juzgue, sin que trate, pues no sé, de controlar o de dar una sugerencia, pero sí tener ese apoyo de, bueno, me está pasando esto, pero lo puedo compartir y esta persona me puede retroalimentar también de una manera pues segura, ¿no? Ahorita los jóvenes, adolescentes, adultos, pues bueno, pues ya ves que pasamos por etapas, por ciclos vitales de la vida y pues bueno, necesitamos como que tener como esa conversación de algunas dudas que pudiéramos nosotros tener, de no saber cómo orientarnos o guiarnos, ¿no?, hacia algo que nos pudiera como dar como esa luz. Sí, durante la adolescencia se pasa por cambios hormonales, cambios escolares, ¿no? Pasan como de un grado a otro, pasan por etapas, por ejemplo, de la primaria a la secundaria, a la prepa. Entonces estos cambios que de alguna manera ocurren en este contexto social, ¿no?, de alguna manera van como necesitando como que información que muchas veces no lo obtienen de los padres, ¿no?, de su mamá o de su papá, porque pues a veces los jóvenes crecen con no sé, con una manera de a veces tienen una personalidad introvertida. Creo que ahorita no sé si es por nuestra generación en sí o algo que veo el contenido de salud mental o de salud mental o ese tipo de situaciones en redes sociales, de TikTok, de que videos que se mencionan, pero en sí en mi familia siento que no se tocó el tema hasta que yo lo toqué. El papá y la mamá pues sí tienen una responsabilidad en cuanto a la educación emocional de sus hijos, mental también, ya que a veces tanto papá como mamá no saben cómo a veces manejar alguna situación con su hijo, con su hija. Sobre todo que ahorita estamos viviendo una sobreinformación en las redes sociales, pues en el internet, ¿no? Y muchas veces me he dado cuenta que tanto papá como mamá no tienen esa información. Entonces, si acuden con una persona, con un psicoterapeuta, pues bueno, les puede de alguna manera ayudar a ampliar como esa perspectiva que pues a veces como mamá y como papá pues no lo tienen, ¿no?
personalmente creo que de las etapas más bajas que he tenido de mi salud mental fue el año pasado más o menos, o sea, toda la temporada del año pasado donde todavía seguíamos en pandemia y sí, había una situación pues muy complicada en mi casa. Pues yo tenía muchos conflictos con inseguridades, más que nada, creo que era mucha inseguridad y mucha ansiedad que yo llegué a vivir. Más que nada lo noté en mis relaciones más personales, como relaciones sentimentales con personas. Creo que cuando regresé de ver a mi hermano, porque como que no sentí, cuando él se fue, pues obviamente sentí un bajón emocional, se sintió un vacío en general en toda mi casa. Pues cuando lo vi, felicidad, todo muy bonito. Pero cuando me tocó irme, pues obviamente sabía que no lo iba a volver a ver hasta quién sabe cuándo. Y creo que me cae el 20 de que, no sé, estaba un poco triste o algo deprimido por ello. Cuando realmente llegué a mi casa y dije, wow, realmente, de que él ya no... O sea, cuando yo vi su cuarto y dije, no hay sábanas, no está habitado por él, dije, wow, o sea, me puso... Porque sí me puso triste, pero pues también traté de no dejar llevarme por ello porque pues lo acababa de ver en primera y en segunda no es como que no pueda tener contacto con él, entonces pues, traté que no me dejara llevar por el mal momento y pues lo intenté tornar bonito. Entonces todas las personas en mi familia pues tampoco estaban en un momento muy sano, ¿no? Y yo no tenía esas herramientas para poder deslindarme de las emociones de las otras personas. Entonces llegué a un momento donde yo no me sentía capaz de hacer nada, ni lavar un plato, ni hacer mi tarea. O sea, no me sentía merecedora de cosas buenas, no me sentía una persona pues incapaz de hacer las cosas pues bien o mejor o etcétera, ¿no? Entonces pues no tenía energías ni para bañarme, ni para hacer nada. Porque yo me sentía no suficiente para estas personas y era un conflicto que yo lo que hacía era huir de eso antes de que a mí me dejaran y era un constante hacerlo y sentí como yo viví un momento en mi vida que fue dejar mi casa cuando terminé la preparatoria. Me fui a vivir a Valladolid porque ahí estudié un semestre y viví completamente solo y ahí fue como el darme cuenta de que no sé si no, o sea, nunca fui al psicólogo en ese instante. Yo sentía que estaba cayendo como en una depresión porque no me sentía con ánimos, con ganas de comer, de hacer, bajé muchísimo de peso. Cuando yo regreso en diciembre a mi casa, sí me dijeron así, estás muy flaco, que o sea, no comías o qué te pasó, y no me di cuenta que fueron cosas que eran en esa instancia supongo que algo depresivo, que no me daban esas ganas de comer, de dormir, de hacer cosas, y después de la escuela y no me sentía cómodo. Por supuesto que hace ratito te hablaba de un equilibrio integral, pero eso me lleva como a pensar que sí se necesitan de políticas públicas para que se pueda abordar este tema de salud mental y emocional que es muy importante en esta sociedad, ¿no? Como tú mencionabas, es darle como prioridad o que sean una de las prioridades en cuanto a estas responsabilidades de los gobiernos, ¿no? De las instituciones, llevar como esta información adecuada a los diferentes, digamos, contextos que viene siendo las escuelas, ¿no? No sé cómo esté esta parte de los temas que se pudieran como manejar en las instituciones. Por parte de la escuela no estoy muy al tanto de si existe alguna. Me imagino que sí, no me he adentrado tampoco en esa área. Pero por parte de mi casa, pues creo que cada quien, por parte mía y de mis padres y de mi hermano, cada quien tiene un tiempo en el que
no sé, no necesariamente tiene que estar haciendo algo o estar con el resto de los integrantes de la familia. Y pues ese tiempo a veces sirve para ser autocríticos y pensar realmente si nos sentimos bien, si nos sentimos mal o no. Pero desde como lo veo, sí es necesario que se lleve esa información pues, a las diferentes instituciones, a las escuelas, a los hospitales, porque sí se requiere de una conciencia, ¿no? Pues para que se le dé como la importancia, ya que pues bueno, pues suceden tantas cosas que te llevan como a decir, bueno, ¿por qué pasan este tipo de situaciones, no? Y lo más importante es que se empiece a trabajar desde las familias, pero como, bueno, mencionaba, sí se requiere de un trabajo integral de las familias, instituciones, escuelas y pues obviamente de los gobiernos, ¿no? de las políticas públicas. Bueno, yo personalmente entro a un grupo de autoayuda en donde pues comparto estas experiencias y puedo encontrar otro tipo de herramientas que me ayudan a salir de esa situación que estaba, ¿no? Entonces empiezo a concentrarme realmente en mi propia vida, no dejo de tratar de controlar para mejorar la vida de mi hermano, de mi mamá, de quien quiera que esté cerca de mí y concentrarme en lo que puedo hacer por mí y pues realmente enfocarme en eso, ¿no? Platicar de cómo me siento y soltar muchas cosas que yo tenía, ¿no? O sea, tratar de dejar esas expectativas que ni siquiera me lo imponía, ¿no? O sea, que yo misma tenía esas ataduras, ¿no? Pero ver la realidad, ¿no? ¿Qué pasa después de esta situación? No, pues cosas feas, pero pues nada en realidad, ¿no? O sea, tratar no de minimizar esos sentimientos, sino de dejar de victimizarme verdaderamente, o sea. Porque no sé cómo hacerlo, el tener esas herramientas para la salud mental. Así que creo que sí fue complicado desde el ámbito escolar, eso lo que se menciona mucho en la escuela, los maestros o la programa que se vincula, que se mandó, y también mi familia, claro, creo que fue como iniciarlo por cuenta y ya yo he intentado igual a mis primos, a mis hijos, a mi hermano, como ir diciendo, pues decir, dándome apoyo, me ayuda y hablarles un poco de mi proceso, porque siento que eso apoya a que las personas se identifiquen y digan, ok, creo que igual necesito esto, que no sabía que lo necesitaba, pero están esas opciones para poder solucionar ciertos conflictos que tengo que debilitan o imposibilitan mi proceso como persona y afectan a la salud mental. Que cada familia es diferente, piensa diferente y por lo tanto siente diferente, así como el adolescente, entonces no se puede dar soluciones como tal a todas las personas, ya que son diferentes, hay diversidad de formas de pensar, ¿no? Entonces, en la consulta es donde de alguna manera vamos viendo cuáles son como esas necesidades como a trabajar en la familia y sobre todo lo más importante es el conversar, el escuchar a tu hijo o a tu hija, a toda la familia, para saber cuáles son sus necesidades, qué es lo que siente y pues de alguna manera entender por medio de esa escucha, ¿no? Es como podemos como ir viendo, pero eso es un trabajo de manera integral en cuanto a con toda la familia, ¿no? con el adolescente. Desde nuestra perspectiva psicoterapéutica, pues tenemos como ese conocimiento, esa experiencia en la consulta, pues nosotros no tenemos una guía como tal para decirle a papá, mamá, oye, mira, así tienes que tratar a tu hijo porque pues cada persona es diferente, ¿no? Sino que lo que hacemos nosotros, nos vamos como a conversar con las familias. Se escuchan las diferentes voces,
de la familia, del adolescente, del papá y la mamá, y buscar como un equilibrio en cuanto a las responsabilidades, necesidades, lo que vaya sucediendo, y eso dependiendo de la familia, ¿no? Y pues desde lo emocional, trabajar ese conocimiento, el saber qué emoción estoy percibiendo, qué estoy sintiendo, para saber qué puedo hacer al respecto, ¿no? Y pues en esta dimensión física, pues se pide en lo particular, yo como desde mi perspectiva, trabajar esta salud física que viene siendo el ejercicio, practicar algún deporte, hacer, no sé, yoga, natación, algún baile, algo que le ayude a la persona como a gestionar estas emociones que pudieran estar afectándole, ¿no?, a la persona. Y pues lo espiritual es esa conexión que pues de alguna manera nosotros necesitamos para poder vivir en conciencia, ¿no? Conectar con esa respiración, y que eso en muchas ocasiones ayuda a como equilibrar ese estrés, esa ansiedad de todos los días, ¿no? Porque desde que al momento de que sales de tu casa hay un caos vial, hay problemas, hay situaciones complejas en el trabajo, en la familia, en todos lados. Entonces pues lo espiritual te ayuda como a esa conexión contigo misma, ¿no? O sea, por medio de la respiración. Y pues bueno, eso es como lo que desde mi perspectiva como que trabajo en mí y trabajo en la terapia como tal, ¿no? Entonces bueno, eso es un poquito de lo que, como yo lo veo, ¿no?, desde mi perspectiva.